comenzado con la sesión número 3. Si se visualiza, muy bien, entonces vamos a la sesión de esta semana. Muy bien, chicos. Esta semana nos toca, vamos a revisar los siguientes temas. Son tres temas bastante grandes, ¿no? El planteamiento del problema, la justificación y los antecedentes. Vamos entonces a revisar, a ir con el primer punto. Corresponde al planteamiento del problema. Ah, cierto, chicos. No vayan a olvidar, por favor, registrarse. Ahí justo el doctor Odus les acaba de enviar lo que es el link de asistencia. Regístrense, por favor. ¿Sí? Muy bien, comenzamos entonces. Eso es el contenido a revisar de esta semana. O sea, el planteamiento, la presentación, los antecedentes y un poco de lo que es el marco teórico. Entonces, empezamos con el primero. Vamos entonces a revisar el planteamiento del problema. Muy bien, ¿en qué consiste esto, no? ¿En qué consiste plantear el problema? Bueno, para esto vamos a preguntarnos en la primera diapositiva que vimos en la primera sesión, ¿no? ¿Qué correspondía pues a la pregunta de investigación? Y yo les había comentado que la pregunta de investigación pues, representa, se podría decirlo así, la columna vertebral, ¿no? De un proyecto de investigación. Pero esas preguntas, nosotros decíamos que surgen en respuesta a qué. Esas preguntas surgen en respuesta a problemas, ¿no? Es decir, usted tenía un problema específico, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿no? En este caso tenemos un problema en específico, ¿no? Es una situación del día a día, ¿no? Usted encuentra de repente, vamos a poner de bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ante esto van a surgir observaciones, ¿no? Ahora, ante de estas observaciones se van a hacer preguntas, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de la pregunta de investigación. A lo que voy es a que para que se haga una pregunta de investigación se requiere que exista un problema. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere con formular o con plantear el problema, ya que esto, pues, se podría decirlo así, precede a la pregunta de investigación per se. ¿Ya? Muy bien. Para eso quiero que se remonten a lo que es el tema de investigación, ¿no? Entonces, les había comentado yo, ¿no? En las sesiones anteriores de que antes de hacer un artículo original, ¿no? Como este de aquí, usted requiere de la elaboración de un proyecto de investigación. Este proyecto de investigación muchas veces, pues, se lo va a encontrar así, file, ¿no? Y tiene bastantes apartados que vamos a revisar en un momento. Es a partir de este proyecto de investigación, ¿ya? Es a partir de este proyecto de investigación que va a salir, pues, ¿no? Un paper en función, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se estructura cada uno de estos documentos? ¿Cuál es el esqueleto de estos documentos? Bueno, vamos a tener nosotros que el proyecto de investigación va a estar estructurado de la siguiente manera. Va a tener una serie de capítulos. Generalmente son cuatro capítulos, ¿no? El primer capítulo va, primer capítulo va a abarcar estos puntos, un planteamiento, justificación. El segundo capítulo se va a abocar a lo que es el marco teórico. El tercero a la parte metodológica. El cuarto a la parte de recursos, cronograma, ¿no? Ok, eso es en lo que respecta al proyecto de investigación. ¿Ya? En lo que respecta al artículo, bueno, ustedes van a revisar y eso sí se les hace como tarea, ¿no? Revisen artículos, practiquen lo que hemos estado repasando las semanas anteriores, su búsqueda sistemática, ¿no? Formulen una pregunta de investigación en base a una problemática, un problema determinado, ¿no? En base a eso, realicen una búsqueda. En base a esa búsqueda, van a empezar a toparse con artículos originales que tengan este formato, que tengan esta estructura. Esa estructura va a constar de los siguientes puntos: introducción, métodos, resultados, discusión, conclusión. Bien, entonces vamos a ver de que como ambos dependen, ¿no? Como mejor dicho, el artículo original depende de un proyecto de investigación previo, vamos a ver, ¿no? Que nos toca revisar esto, ¿no? Que nos toca revisar el planteamiento del problema. Cuando nos toca revisar el planteamiento del problema, ustedes dirán, ya, pero ¿para qué me sirve? Bueno, el planteamiento del problema a usted le sirve. La utilidad es básicamente poder elaborar la introducción del artículo original. Porque sí, todas estas partes del artículo original
van a salir de este proyecto de investigación. Entonces, usted ya sabe de dónde va a sacar la introducción de su artículo, ¿no? Básicamente es el planteamiento. Si usted tiene un buen planteamiento, no va a tener absolutamente ningún problema a la hora de elaborar la introducción del artículo. Bien, así es como se ve un planteamiento de problema. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esto es de una tesis, ¿sí? Una tesis. Bien, plantear el problema. ¿A qué se refiere con plantear? Se refiere a intentar delimitar y describir claramente una problemática que requiere ser estudiada, ¿no? Obviamente, debe ser un problema de salud, ¿sí? Debe ser un problema de salud. Y muchas veces es a partir de este problema, como yo les mencionaba, ¿no? ¿De dónde va a salir la pregunta de investigación? De dónde va a salir la pregunta de investigación, a partir de la cual van a salir una serie de ramificaciones más, a partir de la cual van a salir los objetivos del estudio, las hipótesis del estudio, ¿no? Entre otras cosas más. Entonces, para ver, para poder tener un planteamiento del problema no exitoso, tenemos de dos cosas que hemos revisado previamente ya. Y una de ellas, ¿no? ¿Será cuál? Una de ellas será la revisión bibliográfica. Y es por eso que ustedes tienen aquí una imagen de Atlas, ¿no? El titán, ¿no? De la mitología griega, está pues cargando ¿no? el peso del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué es que se ha colocado esta imagen? Bueno, esta imagen ha sido colocada, ¿no? Haciendo referencia a que muchas veces el planteamiento del problema pues representa una tarea pesada. Ustedes dirán, profesor, pero ¿y por qué? Bueno, en este caso, es pesada porque usted tiene que buscar un sustento teórico para el estudio que va a realizar en cuestión. Y esto es algo que pues muchas veces toma tiempo, ¿no? Usted tiene que revisar artículos, tanto artículos de revisión como artículos originales. Usted tiene que sacar o brindar en este planteamiento datos epidemiológicos. Tiene que brindar datos también muchas veces teóricos, ¿no? Y para eso tiene que revisar varios artículos. Tiene que revisar si es que el estudio o el problema que usted desea abordar ya ha sido estudiado previamente en un área, si es que en un área particular, por ejemplo, ¿no? Y con eso me refiero de repente en si es que ese estudio se ha realizado ya previamente en alguna parte del mundo, ¿no? Si es que es así, ¿no? Si es que de repente el estudio se ha realizado en Latinoamérica, o si de repente el estudio se ha realizado a nivel nacional o institucional incluso. Muchas veces cuando ustedes estén elaborando el planteamiento del problema se van a topar con que no hay estudios a nivel nacional. Eso no va a ser raro. Lo raro va a ser muchas veces que sí haya, ¿no? Y eso es mucho mejor para ustedes, ¿no? Porque ustedes van a poder completar. Pero les cuento, muchas veces ustedes no van a encontrar información. Como ustedes no van a encontrar información, se van a remontar a colocar la información que se sabe, ¿no? Los estudios que se hayan hecho. No importa si es que no hay estudios a nivel institucional, no importa si es que no hay estudios a nivel nacional. Usted va a colocar la evidencia que existe hasta el momento, ¿sí? Muy bien, continuamos. Entonces, suponga usted que está interesado en estudiar el efecto de la infección del virus del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? En el desarrollo del linfoma no Hodgkin en pacientes adultos con HIV que recibieron terapia antirretroviral atendidos en el Hospital Eduardo Reunión Martins durante el periodo 2023-2024. Muy bien, supongo que queremos estudiar este tema, ¿no? Ahora, para estudiar este tema, tenemos que identificar qué cosa, tenemos que identificar nuestras variables de interés, ¿sí? De esta manera vamos a identificar nuestra variable independiente, ¿no? Al virus del VIH, a nuestra variable dependiente, como a la enfermedad en sí, ¿no? Que en este caso va a ser el linfoma no Hodgkin. O sea, lo que se quiere ver es cuál es el efecto, ¿no? De la infección por el virus del VIH en el desarrollo de este tipo de linfoma, ¿no? Que es una neoplasia. ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, en una población determinada, ¿no? Que va a tener una dimensión temporal, una dimensión espacial. Ahora, ¿por qué les pongo eso? Porque para que usted pueda elaborar, por ejemplo, el planteamiento del problema, ¿no? De este tema en cuestión, ¿no?
Que por cierto, este tema, ¿no? De este tema va a salir una pregunta de investigación, ¿no? Que sería en este caso, ¿cuál es el efecto, ¿no? de infección por VIH en el desarrollo de pacientes con linfoma, en el desarrollo, perdón, del linfoma no Hodgkin, ¿no? En pacientes VIH durante el periodo tal, ¿no? En atendidos en el hospital tal, ¿no? Entonces, a eso voy con esto, ¿no? Usted tiene que identificar las variables. Usted me dirá, pero ya, eso ya lo hemos visto antes. ¿Por qué me está repitiendo la misma cosa? Bueno, porque ahora no solamente vamos a identificar las variables, ahora vamos a ahondar en cada una de ellas. Vamos a ahondar y a buscar datos de cada una de estas variables para posteriormente colocarlos en el planteamiento. Recuerda que el planteamiento debe ser redactado. Se redacta, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? A manera de párrafos, ¿no? Con sus citaciones respectivas, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, la semana pasada también ya tuvimos una clase de cómo es que se realizan las citaciones, ¿no? Y cómo es que se coloca la bibliografía. Hemos visto dos gestores bibliográficos, como son Sotero y Mendeley. Entonces vamos a continuar. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se construye este planteamiento de problema? Bueno, aquí vienen las dos partes que habíamos revisado ya hace un momento, ya, perdón, en sesiones anteriores, ¿no? Número uno es el punto de la pregunta de investigación, ¿no? La pregunta de investigación con sus respectivos componentes, ¿no? Que correspondían a la población de estudio, ¿no? Con su delimitación temporal y espacial, ¿no? Que a las variables de estudio que se encontraban contenidas, ¿no? En esta población, ¿sí? Y recordemos, pues, de que esta pregunta de investigación tenía un acrónimo, ¿no? Que era PICO, PICO y sus derivados, ¿no? Mediante Pico y sus derivados podíamos encontrar fácilmente cada una de las partes de la pregunta de investigación. ¿Sí? De esa manera usted puede identificar las variables. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, tenemos la otra parte, ¿no? Ustedes dirán, ya, doctor, pero ¿de dónde saco la información? La saco de libros, la saco de tesis, la saco de artículos. Usted la va a sacar principalmente de artículos, ¿no? Y para eso va a utilizar la búsqueda sistemática, ¿no? Una herramienta que ya hemos revisado lo que es en la sesión anterior, ¿no? En la parte de búsqueda sistemática. Vamos a usar principalmente la base de datos, ¿no? PubMed, principalmente. Sin embargo, usted también puede utilizar Ciel, ¿ya? Hay que eso en cuenta. Y vamos a usar artículos de revisión, es decir, artículos teóricos y también artículos de investigación originales. Muy bien, entonces aquí tenemos la pregunta PICO, ¿no? O PECO, ¿no? Nada más o menos para recordar, acá hacía referencia a cada una de ellas. La P hace referencia a la población de estudio con sus respectivas dimensiones. La E hace referencia a la exposición o a la variable de exposición, ¿no? La C es un comparativo. A ver, la C es un comparativo, ¿no? Y la O es la variable de desenlace o el outcome, ¿no? De relevancia. A ver, a manera de pregunta, ¿no? ¿Cómo sería la pregunta, cómo sería estructurada la pregunta PECO, ¿no? Para el ejemplo anterior que les di, ¿no? El efecto del VIH en el desarrollo de pacientes con linfoma no Hodgkin, en el desarrollo, perdón, del linfoma no Hodgkin en pacientes VIH atendidos en el Hospital de Edgardo Revelletti Martins durante el periodo 2023-2024. ¿Cuál creen que ustedes aquí que sería la población de estudio? Pueden comentar en el chat si desean. Muy bien. Entonces, vamos a dar las respuestas, ¿no? La población básicamente haría referencia, ¿no? A los pacientes con VIH atendidos en el hospital, ¿no? Durante durante un periodo determinado, ¿no? La E, ¿a qué haría referencia? Muy bien, serían los pacientes, la P, ¿no? Hace referencia a los pacientes infectados con VIH, ¿no? La E, que sería la variable de exposición, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esta exposición? Esa exposición sería básicamente la infección por VIH, ¿no? Por sí mismo, ¿sí? Ya, perfecto. Y el control, bueno, el control correspondería a la no infección, es decir, a un paciente que no está infectado, ¿sí? Y la O, ¿a qué haría referencia? Que sería la variable de desenlace. Bueno, la O haría referencia principalmente a qué? A la variable de desenlace, que en este caso sería
el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Muy bien. Esto es básicamente para que usted pueda ordenar sus ideas, ¿sí? Ahora, en este caso, de repente, el acrónimo PECO no se ajustaría tanto al estudio en cuestión que les mostré hace un rato, ¿no? Que sería el efecto del VIH en lo que respecta a lo que es el desarrollo del linfoma de Hodgkin. ¿Por qué no tendríamos un comparador, no? Sí, ya que toda mi población de estudio corresponde a pacientes con VIH. ¿Sí? A menos que utilicemos también pacientes sin VIH, ¿no? Podríamos usar pacientes con VIH y también pacientes sin VIH. ¿Sí? Y comparar cuál de los dos desarrolla con mayor frecuencia o cuál de los dos tiene mayor riesgo de desarrollar esta neoplasia. ¿Sí? Recuerden que este acrónimo, ¿no? Esta pregunta PECO o PICO y sus derivados van a ser utilizados para que usted pueda realizar su búsqueda bibliográfica, ¿sí? Es de los artículos entonces de donde usted va a sacar la información. Hemos revisado los motores de búsqueda, ¿no? Como Google Scholar, las bases de datos, PubMed, Cielo, Scopus, Library of Science y lo que es LIDX. Muy bien, entonces, para que usted pueda plantear el problema, ¿no? Este deberá ser planteado desde lo general, ¿no? A lo específico, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que usted va a dar información o va a buscar datos de sus variables, ¿no? En general, primero a nivel mundial, luego a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y luego finalmente, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Para llegar, pues, ¿no? A un nivel ya institucional, que sería, ¿no? Va a usar esta, va entonces a realizar va entonces realizar su redacción de esta manera, incluyendo de lo general a lo específico, ¿sí? Ahora, hay algo más que usted debe tener en consideración, que tiene que ver con la parte metodológica, que la vamos a ver ya en sesiones posteriores. Bueno, ¿de qué se trata esto, no? Bueno, acá dice el planteamiento del problema presenta variaciones de acuerdo al diseño del estudio. Pero revisemos diseños del estudio, diseños de investigación, ¿no? Vamos a ver que hay dos tipos de diseños importantes, ¿no? Los diseños descriptivos, diseños analíticos. ¿Cuál será la diferencia entre esos dos? Bueno, los diseños descriptivos se abocan principalmente a describir una variable de interés, ¿sí? Principalmente. Los estudios descriptivos, ¿no? No suelen buscar relaciones entre variables, sino que solamente se remontan a describir una variable, a explicar cada una de sus características, muchas veces epidemiológicas o sus implicancias. Y aquí ustedes van a encontrar en los estudios descriptivos, ¿no? Algunos términos que voy a explicar más adelante como incidencia y prevalencia, ¿sí? Y de aquí van a salir cierto tipo de estudios, ¿no? Como reportes de caso, muchas veces, ¿no? Series de caso, ¿no? Censos incluso, o estudios transversales descriptivos, ¿no? Donde usted netamente se va a remontar a observar y a reportar lo que encuentra en una variable de estudio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de estudio descriptivo puede ser de repente determinar un investigador, ¿no? Que desea estudiar la prevalencia de cáncer de hígado, ¿no? En pacientes, ¿no? Atendidos en el hospital X, ¿no? Durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Pero netamente va a estudiar, por ejemplo, la prevalencia, ¿no? Ahí tenemos un término epidemiológico. Netamente se remonta a estudiar la prevalencia. Ahora, otro ejemplo de estudio descriptivo puede ser un estudio de características clínicas o características clínicas y epidemiológicas que probablemente hayan visto, ¿no? Estos estudios, por ejemplo, descriptivos, ¿no? Generalmente son los primeros que suelen realizarse. Por ejemplo, en pacientes con COVID-19, ¿no? Cuando recién salió la COVID-19, si usted comienza a hacer una búsqueda, ¿no? En PubMed, ¿no? Va a encontrar que en el año 2019, ¿no? Y 2020 comenzaron a salir un montón de estudios descriptivos, ¿no? Estudios de características clínicas, ¿no? Características clínicas de la infección por COVID-19, ¿no? En una población, ¿no? De pacientes, ¿no? Atendidos en hospitales regionales de China durante el periodo tal, 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 ¿no? Así, por ejemplo. Netamente se remontaban a describir. Y aquí, obviamente, se utilizan herramientas estadísticas, ¿no? Y se utiliza la estadística descriptiva principalmente.
¿sí? Se van a reportar frecuencias absolutas, frecuencias relativas, pero no se va a buscar relación entre ninguna variable, solamente se reporta. ¿Sabes qué? De esta población que tuvieron COVID, ¿no? Tantos tuvieron tos, tantos tuvieron fiebre, tantos tenían diabetes, tantos tenían obesidad, tantos tenían tal cosa. Así. Nada más se remonta a describir. Pero, pero no se va a tomar, me refiero, no se toma, en este caso, ¿no? No se toma la atribución de poder realizar comparaciones entre variables o establecer relaciones, ni causales, ¿no? Ni de ningún tipo, ni de asociación, ¿sí? A diferencia de los estudios analíticos. Los estudios analíticos son estudios que van a buscar determinar, ¿no? Relaciones entre variables, van a buscar estudiar las relaciones entre estas variables. Un ejemplo de estudio analítico podría ser el ejemplo que vimos hace un rato, ¿no? La presencia de una infección por un virus, ¿no? La presencia de una infección por VIH, ¿no? En el desarrollo de una neoplasia en cuestión, que sería el linfoma no Hodgkin, en este caso, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, pues en una población determinada de pacientes, ¿sí? Y estos estudios analíticos, ustedes pueden ver de que van a ser de dos tipos, pueden ser observacionales o pueden ser experimentales. Ya vamos a dar más detalles de esto en la sesión número 5. Pero por el momento quisiera que se queden con eso. Ahora, ¿por qué les comento que existen estos diseños de estudios? Porque su planteamiento del problema va a ser diferente de acuerdo al tipo de diseño que usted esté empleando. Eso es algo que usted debe tener en consideración antes de escribir su planteamiento. Muchas veces nos pasa, ¿no? Y me ha pasado también, ¿no? Que uno quiere hacer su planteamiento, usted dice, ya tengo una pregunta de investigación, ya voy a hacer un planteamiento. Y netamente lo que hace en el planteamiento es buscar puros datos teóricos, como si fuera un barco teórico, ¿no? Como si usted fuera una enciclopedia y comienza a escribir todo, todo. Eso no es un planteamiento de problema. Usted tiene que delimitar específicamente el problema que usted va a estudiar, ¿sí? Usted no puede remontarse a hacer una revisión bibliográfica de la literatura, porque eso no es el punto del planteamiento del problema. ¿Sí? Muy bien. Para eso hemos revisado las variables, ¿no? Y es importante por eso, porque ahora nos vamos a remontar a describir cada variable. Vamos a ver entonces cómo sería el planteamiento del problema para un estudio descriptivo. Bueno, pues tenemos aquí que para un estudio descriptivo, como un estudio de prevalencia, ¿no? Un transversal descriptivo, ¿no? Que se remonte, ¿no? A estudiar la prevalencia, por ejemplo, de diabetes, ¿no? En una población atendida en un hospital, ¿no? De una regional, ¿no? En un periodo de tiempo determinado, vamos a tener que estudiar aquí, vamos a tener que tener aquí, ¿no? Vamos a tener las siguientes consideraciones. En el primer párrafo, por ejemplo, podemos escribir nuestra variable de interés, que sería ¿cuál? La diabetes. De esta manera se puede empezar describiendo, ¿no? La diabetes es una enfermedad metabólica, ¿no? Comienza a dar, y comienza pues a llenar, ¿no? Colocar la información. Luego de eso, ¿qué más va a describir? Pone su frecuencia, ¿no? Su incidencia, su prevalencia a nivel global, internacional, nacional e institucional, que es lo que yo les decía un momento, ¿no? Vamos a hacer una descripción de las características epidemiológicas de nuestra variable de interés a manera de embudo, ¿sí? A manera de embudo, yendo de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a trabajar de esa manera, ¿no? El segundo párrafo, ¿qué hacemos en el segundo párrafo? Bueno, aquí podemos describir otras variables de interés en esta población, ¿no? Otras variables, ¿no? Como por ejemplo los hábitos alimenticios, ¿no? La dieta, ¿no? La presencia o no de obesidad, ¿no? El IMC, ¿no? La realización de ejercicio, la adicción a la comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Que son otras variables, ¿no? Que podrían también influir, ¿no? En esta variable. Muchas veces es necesario dar una descripción de estas variables, ¿sí? Dar una descripción de estas variables. Y en el tercer párrafo lo que vamos a hacer es explicar cómo estas variables que hemos escrito en el segundo párrafo van a influir sobre nuestra variable de interés. Ahora, hace un momento yo les mostré cómo es que se veía un planteamiento de problema. Generalmente el planteamiento de problema va a abarcar una cara y media, ¿sí? Una cara y media. No se sugiere que este planteamiento de problema sea más largo que eso. Es por eso que se suele realizar de manera concisa. Y es por eso que les puse la foto de Atlas levantando todo el peso del mundo al inicio, ¿sí? ¿Por qué era eso?
porque generalmente es un trabajo pesado, ¿sí? Generalmente es un trabajo pesado. Se podría decir aún que es más pesado que realizar el marco teórico incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí usted lo que tiene que hacer es que tiene que cranear, ¿no? Tiene que pensar y tiene que ordenar la información. No, no se basa netamente en que usted va a trasladar la información, ¿no? No, sino que usted tiene que ordenar, organizar en base a lo que hemos mencionado ya hace un momento. Y eso quiere una cantidad de citas de 10 a 12, ¿no? Muy bien, entonces aquí usted tiene un ejemplo, ¿no? Este es un estudio, ¿no? De prevalencia de apendicitis aguda complicada en pacientes adultos atendidos en el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa durante los años 2019 a 2023. En el primer párrafo damos la definición de la variable de interés, ¿no? Brindamos datos epidemiológicos, ¿no? Yendo de lo general a lo específico. En el segundo párrafo vamos a dar la descripción de otras variables que sean de interés en la población objetivo, como edad, género, ¿no? Tiempo de enfermedad, ¿no? Score de Alvarado, entre otras cosas más, ¿sí? Y aquí, pues, básicamente a lo que uno deberá remontarse es a dar datos estadísticos, ¿no? De estudios actuales, principalmente, ¿sí? Para que en el tercer párrafo explicar cómo estas variables del segundo párrafo van a asociarse, ¿no? A la presencia de apendicitis complicado, en este caso a la presencia de su variable de interés, ¿sí? Ahora, otro punto importante más. Recuerden ustedes de que los estudios descriptivos muchas veces son los estudios, ¿no? Que suelen dar origen a los demás estudios en cuestión. O sea, muchas veces los estudios descriptivos son los que suelen dar origen o dar pie a que se lleven a cabo estudios analíticos, para que más adelante se lleven a cabo ensayos clínicos incluso, ¿no? Y más adelante se lleven a cabo, pues, metaanálisis, ¿no? Y ya se forme, pues, un grado de evidencia, pues, ¿me entienden? Un grado de evidencia óptimo, ¿no? O adecuado para poder hacer de este conocimiento, ¿no? Como algo, como un hecho, ¿sí? Para poder dar este conocimiento como un hecho, ¿sí? Muy bien. Entonces pasamos a planteamiento de problema, pero en estudios analíticos. Ahora, en los estudios analíticos, ¿no? Donde básicamente la función de esos estudios es buscar las relaciones o establecer relaciones entre variables, usted lo que va a hacer en el primer párrafo es definir primero su variable dependiente. Profesor, ¿cuál era mi variable dependiente? Ya me olvidé. Su variable dependiente es también llamada su variable de desenlace, ¿sí? En el caso, en el primer ejemplo que dimos, VIH, linfoma, mi variable dependiente, ¿cuál sería? Si desean, pueden pausar el video, ¿no? Unos segundos, pensar, y luego le dan clic otra vez, ¿no? Bueno, la respuesta aquí sería la siguiente, ¿no? La variable de dependiente sería el linfoma no Hodgkin. Entonces, empieza describiendo el linfoma no Hodgkin, ¿no? Definiendo, brindando datos epidemiológicos, ¿no? Prevalencia, incidencia, ¿no? A manera de embudo, como ya lo hemos comentado hace un momento, ¿sí? Para que en el segundo párrafo brindar resultados de estudios previos. Muchas veces estos estudios que uno quiere realizar tienen estudios previos. De repente, un estudio similar, como el que le mostré hace un momento, ya se ha realizado en China, ¿no? O ya se ha realizado en algún otro país de Medio Oriente, ¿sí? O se ha realizado de repente en Estados Unidos, ¿no? Y usted quiere hacer algo similar, pero en su población. Entonces es necesario, y para eso, ¿y dónde voy a ver eso? Bueno, usted va a ver eso, ¿dónde? Pues en la búsqueda sistemática que va a realizar en PubMed, y ahí va a sacar los artículos, ahí va a buscar, ¿sí? Y es a partir de esos estudios, ¿sí? Es a partir de esos estudios que usted va a poder sacar esta información. ¿Sí? Va a brindar tres resultados de estudios previos, ¿no? Que también encontraron una relación o una asociación entre VIH y linfoma, ¿sí? Y no solamente eso, ¿no? Sino que aquí usted va a brindar un sustento fisiológico y fisiopatológico. Y es por eso que, y es por eso que la investigación, ¿no? Y es por eso que la investigación no se remonta, chicos, netamente a hacer cosas metodológicas. Y investigación no es igual solamente a ver la parte metodológica, ¿no? La parte metodológica es muy importante, sí, pero también depende de la parte de ciencias básicas, ¿sí? También depende de la parte de ciencias básicas, también depende de su nivel de conocimiento. Mientras usted más nivel de conocimiento tenga, más fácil le va a resultar establecer las relaciones
fisiológico y fisiopatológico. Porque usted tiene que dar una explicación. Usted como profesional de la salud, ¿qué va a hacer? Tiene que saber por qué es que está estudiando esto. Por ejemplo, en la actualidad se sabe que el virus del VIH, ¿no? El virus del VIH es un virus oncogénico. Eso significa que tiene la capacidad de producir neoplasias, ¿sí? Por múltiples mecanismos, por múltiples mecanismos. Y no solamente neoplasias de tipo linfoma, también puede aumentar el riesgo de ciertas neoplasias como cáncer de pulmón, cáncer de mama, ¿no? Entre otras cosas más, ¿sí? Entonces es importante brindar esto, ese sustento, ¿sí? Bien, y en el tercer párrafo, bueno, en el tercer párrafo vamos a dar una descripción de otras variables, ¿no? de interés en la población objetiva que puedan modificar o que puedan interferir en la relación entre estas dos variables de interés. ¿Sí? Por ejemplo, una variable confusora aquí puede ser, por ejemplo, en el ejemplo que hemos dado, la edad avanzada, por ejemplo, ¿no? La obesidad, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener antecedentes familiares, ¿no? De haber tenido este tipo de neoplasia, ¿ya? De igual manera, la extensión va a ser una hoja y media, ¿no? La cantidad de citas bibliográficas de 10 a 12, ¿sí? Lo importante es que usted haga una descripción apropiada de sus variables. Sí, y por ejemplo, les tengo un ejemplo, ¿no? De cómo es que se vería este planteamiento de problema, ¿no? Realizar un gráfico aquí, ¿no? Esto sería en el caso de un estudio, ¿no? Donde se busque, ¿no? Establecer la relación entre el consumo de tabaco, ¿no? Y el desarrollo de cáncer de pulmón, ¿no? Donde mi variable dependiente va a ser cáncer de pulmón. Entonces, como yo les comentaba hace un momento, ustedes me decían, ustedes dirán, ya, pero ¿y qué hago con el párrafo? A veces a uno le explican algo, ¿no? O sea, ahorita lo entiende el momento, ¿no? Pero cuando llega y está en su hoja de Word, usted dice, ya, pero ¿por dónde empezaba? Bueno, se ha puesto esta imagen a manera de recordar y manera de repasar lo que hemos visto en la diapositiva anterior, tratando de hacer esta imagen, tratando de hacer, perdón, lo que les he dicho en palabras hace un momento, ¿no? De manera un poco más didáctica, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí con describiendo nuestra variable dependiente. Y por eso se puso otro ejemplo. En este caso, nuestra variable dependiente será ¿cuál? Cáncer de pulmón. Bueno, vamos a hablar de cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer de pulmón, ¿no? Es una de las neoplasias más frecuentes, ¿no? O es la neoplasia más frecuente a nivel global y también la que mayor mortalidad produce, ¿no? Vamos a dar la definición y vamos a dar datos epidemiológicos, ¿sí? Incidencia, prevalencia, que hemos dicho que vamos a utilizar el método, vamos a ir a manera de embudo, ¿sí? Vamos a ir de lo general a lo específico. Bien, en el segundo párrafo vamos a adjuntar estudios previos, ¿no? que relacionen estas variables de interés, ¿sí? Y vamos a brindar también el sustento fisiopatológico. En este caso, ¿no? ¿Cómo es que el tabaco me va a conllevar a cáncer de pulmón? Bueno, pues ustedes ya van a revisar, sé que muchos de ustedes recién están comenzando, pero cuando lleguen, por ejemplo, a fisiopatología y a patología, les van a mandar a leer un libro Robbins, ¿no? En el Robbins, ¿no? Que es un libro de patología, ¿sí? Ustedes van a revisar ahí, ¿no? De que el tabaco, ¿no? El humo de tabaco contiene una amplia cantidad de componentes que resultan ser nocivos, ¿no? Que son noxas. ¿Para qué? Para el epitelio respiratorio. Y que muchas veces en este epitelio respiratorio va a inducir una serie de cambios, ¿sí? Va a inducir una serie de cambios adaptativos que van a llevar al desarrollo de metaplasia. No sé si ustedes recuerdan eso. Una metaplasia se define como un cambio de un tipo de epitelio diferenciado a otro tipo de epitelio diferenciado, ¿sí? Muy bien, eso es una metaplasia. Esta metaplasia muchas veces, si no se corrige a tiempo, puede evolucionar a displasia, ¿sí? Y esta displasia, a su vez, puede avanzar a una neoplasia, ¿sí? Muy bien, y es así, básicamente, pues como se explica, ¿no? De manera sencilla, ¿no? Cómo es que se conecta, ¿no? El consumo de tabaco con el desarrollo de cáncer de pulmón. Entonces, aquí en esta imagen ustedes pueden ver de que no solamente se requiere de conocimiento epidemiológico, o no solamente se requiere de definiciones que voy a sacar de los papers, sino que se requiere de que usted entienda bien la parte de ciencias básicas. Y por eso quiero aprovechar este momento para invitarlos al curso de biología celular y molecular, que está siendo dictado por los doctores Horus Virú y también por el doctor Juan Carlos Roque. ¿Sí, chicos? Muy bien, de igual manera, invitarlos a revisar los libros clásicos de biología, como por ejemplo
CARP, ¿no? Como por ejemplo ¿cómo se llama esto? El Alberts también muchas veces puede ayudar a formar, a sentar ciertas bases. Claro que el mejor, se podría decirlo así, el mejorcito para biología es el CARP, ¿sí? De igual manera en lo que respecta a fisiología, ¿no? A revisar el Costanzo, a revisar el Guyton, ¿no? En lo que respecta a patología, revisar eh, el Robbins, ¿sí? Entonces, eso, sí, es importante y es fundamental de que usted tenga una base, una buena base de conocimientos para que cuando llegue a la parte de investigación se pasee porque ya entiende todas las conexiones, ¿sí? Que entiende todas las conexiones, tanto a un nivel básico como a un nivel avanzado. Y ya les he dicho, bueno, a los que han sido mis alumnos les he dicho y a los que no, se los comento. Mientras usted tenga un mayor conocimiento de ciencias básicas y de las disciplinas que componen que componen las ciencias básicas, como la histología, la biología, la fisiología, ¿no? La fisiopatología, la microbiología, ¿no? A medida que usted vaya pasando, ¿no? Que vaya subiendo, avanzando, ¿no? En su carrera de medicina, va a llegar a un punto donde ya básicamente se va a pasear. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimientos básicos. Entonces, cuando llega a un paper, usted dice, ah, pero eso yo lo estudié, está en el libro tal, en la página tal. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera usted no tiene problemas. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque ustedes, probablemente muchos de ustedes no hayan revisado papers actuales, o probablemente sí, no lo sé, pero si es que no han revisado y si es que recién van a revisar, se van a topar con una realidad que es muy diferente a lo que ustedes pensaban, ¿sí? Muchos de estos papers, por ejemplo, que son de revisión, no suelen remontarse a dar explicaciones tan sencillas como la que he dado hace un momento, ¿no? Y tan básicas. Suelen remontarse muchas veces a explicaciones exhaustivas. Y para que usted pueda entender estas explicaciones que se dan en los papers, que por cierto son bastante detalladas, requiere de un conocimiento y después de un conocimiento amplio en ciencias básicas. Entonces, de nuevo, resaltar esta parte, ¿sí? Es importante que usted tenga sus ciencias básicas, o sea, que esté al día en sus ciencias básicas, para que pueda avanzar en investigación y no solamente se quede sabiendo solamente la parte metodológica, sino que sea completo. Usted conoce la metodología, pero también conoce pues la parte, eh, también conoce pues la parte de ciencias básicas, ¿no? La explicación. Después un ejemplo mundano. Es como, por ejemplo, no sé si han visto la serie de Breaking Bad. Ya, en Breaking Bad ustedes han visto, bueno, para los que han visto, ¿no? Breaking Bad, así en términos sencillos, se basa, ¿no? O nos cuenta la historia, ¿no? De un profesor de química, ¿no? Que es diagnosticado justamente con este tipo de cáncer, ¿no? Con cáncer de pulmón, ¿no? Que pues le iba muy mal económicamente, ¿no? Y se junta pues con uno de sus alumnos, ¿no? Y se ponen a cocinar metanfetamina, ¿no? Y el tipo, este profesor, Walter White, no se vuelve pues un capo de la droga, ¿no? Se vuelve un capo de la metanfetamina, ¿no? Y comienza a ganar mucho dinero. Y ustedes me dirán, profesor, doctor, pero ¿para qué me cuenta eso? O sea, ¿qué me importa de una serie? Eso está totalmente fuera de contexto. Espérense, espérense, ¿por qué les cuento esto? Les cuento esto para que ustedes puedan ver la diferencia. Si que los que han visto la serie me van a entender, ¿no? A diferencia de Walter White, que es el profesor de química, que obviamente conocía la parte, o sea, obviamente conocía la explicación de por qué se usaban ciertas combinaciones, ¿no? Tenía su ayudante. Su ayudante, pues, era un chico, pues, ¿no? De preparatoria, ¿no? Que casi nunca estudiaba, ¿no? Cuando se junta con su profesor y le enseña a preparar metanfetamina, el tipo entiende pues la parte metodológica, ¿no? Entiende lo que ya se tiene que combinar la botellita roja con la botellita verde, ¿no? Para que me dé otra cosa. Y luego me tiene que salir burbujas, luego lo tengo que poner a cierta temperatura, ¿no? Pero él no sabía la explicación, ¿me entienden? ¿Me entienden? Él no conocía la explicación, él no conocía esta parte, ¿no? Que es la explicación en ciencias básicas, que es la otra parte que sí conocía su profesor, su maestro. ¿Sí? Muy bien, para los que no han visto la serie, los invito a ver la serie, es una serie bastante interesante, ¿sí? Que plantea un montón de dilemas éticos. Ahora, más allá de esto y la extrapolación de este ejemplo, ¿no? Es que usted pueda ser completo, que no solamente sea como Jesse Pinkman, ¿no? Que conocía pues toda la parte metodológica, ¿no? Sino que sea como Walter White, ¿no? Que conoce la parte metodológica, conoce los procedimientos, ¿no? La estructuración, el proceso,
pero que también conoce la parte teórica, que también puede dar una explicación detallada de manera exitosa, ¿no? Tanto a nivel celular, molecular, fisiológico, en ciencias básicas. Chicos, de nuevo aprovecho para decirles, en la actualidad, todos los artículos que ustedes puedan encontrar, la mayoría de ellos, llegan hasta este punto. Entonces, no descuidar la parte de ciencias básicas. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Vámonos con el tercer párrafo. En el tercer párrafo yo les había dicho esto, que si en el segundo párrafo describimos, ¿no? Adjuntamos estudios previos, en el tercer párrafo lo que vamos a hacer es que vamos a describir qué otras variables de interés pueden interferir entre esta relación entre estas dos variables. Es decir, yo quiero ver si el consumo de tabaco me va a conllevar a cáncer de pulmón. Ya, perfecto. Pero ¿qué pasa? Bueno, pasa que hay otras variables más que también pueden conllevar a cáncer de pulmón. Profesor, ¿cuáles? Bueno, la radiación es una de ellas. Otra, los antecedentes, ¿no? Genéticos o las mutaciones genéticas. Muchas personas cargan mutaciones genéticas, ¿no? Muchos pacientes que ustedes van a ver más adelante, cuando sean médicos o cuando vayan a sus rotaciones en los hospitales, van a ver que les van a decir, doctor, mi abuelito tuvo cáncer, mi papá también, probablemente yo también voy a tener cáncer, porque existe cierta susceptibilidad genética. ¿Qué más? Bueno, la presencia de radón, ¿no? La presencia de radón también puede conllevar el desarrollo de cáncer de pulmón, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí usted tiene lo que es el asbestos, ¿no? Que está presente en las calaminas, también es un factor de riesgo para cáncer. La edad avanzada también es un factor de riesgo para cáncer. Entonces, es importante que usted identifique y describa estas variables, ya que estas van a interferir en la relación entre sus variables de estudio, ¿sí? Entonces, es importante que usted pueda describir esto. Muy bien, habiendo dicho eso, aquí tienen ustedes un ejemplo, ¿no? En este caso tenemos dos variables, obesidad como factor asociado, ¿no? De infección de sitio operatorio, ¿sí? Donde en pacientes atendidos por apendicectomía, ¿no? En el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa durante estos años, ¿no? Primer párrafo, ya saben qué hacer, ¿no? Nos vamos con la dependiente, muy bien, con infección sitio operatorio, ¿sí? A dar sus características, su definición, sus características epidemiológicas, ¿no? Segundo párrafo, bueno, lo que dijimos, ¿no? Citar estudios previos. ¿Qué más? Dar un sustento teórico, dar un sustento fisiopatológico, una explicación de por qué usted está estudiando eso. Tercer párrafo, definición. ¿De qué? Bueno, de otras variables, ¿no? Que puedan interferir, como la presencia de apendicolito, de apendicitis complicada, ¿sí? Otras variables que podrían interferir en su variable dependiente, ¿no? O en su relación entre variables. ¿Sí? Muy bien. Habiendo dicho esto ya, ¿cuál será entonces la utilidad del planteamiento del problema? ¿Para qué me sirve? Solamente me sirve para escribir la parte del protocolo, ¿no? Ya hemos dicho hace un momento para qué más me sirve. Me sirve también para la justificación, para abrir puerta a la justificación, me sirve para abrir puerta a los objetivos, me sirve para abrir puerta a los antecedentes, ¿no? Que voy a utilizar, ¿no? Los antecedentes que vamos a colocar también en la sección de antecedentes. ¿Sí? Muy bien. Esto ya lo hemos visto hace un momento, se nos ha mostrado cómo es que se estructura un artículo original, introducción, métodos, resultados, de todas estas partes que nos interesa, la introducción. ¿Por qué? Porque el planteamiento del problema me va a servir para hacer la introducción, ¿sí? Esa es la finalidad a posteriori del planteamiento del problema. Y es por eso que usted lo tiene que hacer bien, no puede hacer cualquier paporret, ¿entienden? Que es lo que muchas veces muchos hemos hecho, y me incluyo también, ¿no? Cuando muchas veces no hemos sabido y hemos estado delante de un proyecto de investigación o delante de una tesis, incluso de pregrado. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, usted va a tener en cuenta las cosas que le he mencionado hace un momento. ¿Sí? La finalidad a posteriori es ¿cuál? Realizar la introducción de su artículo de investigación. Muy bien, algunos conceptos adicionales que quería darles hace un momento. Conceptos epidemiológicos, que si bien es cierto, no vamos a ahondar a profundidad en cada uno de ellos, quiero describirlos. ¿Sí? Vamos con el primero, prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Pues la prevalencia es el número total de casos de una enfermedad. ¿Sí? De una enfermedad.
que estén presentes en una población en un momento determinado o en un periodo determinado. ¿Sí? Esto nos va a medir la carga total de la enfermedad en una población y se suele expresar en un porcentaje. Es como, por ejemplo, en los estudios, esta prevalencia muchas veces va a ser reportada en los estudios descriptivos, que son los que yo les mencionaba hace un momento, que se remontaban a describir una variable de estudio, ¿no? Y las características de una población en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Y aquí, pues, obviamente vamos a considerar a todos los casos, no tanto los nuevos como los antiguos, ¿no? Tanto los nuevos como los antiguos. Es como, por ejemplo, un ejemplo aquí sería, por ejemplo, eh, un ejemplo de aquí de la prevalencia sería pues el número total de casos, ¿no? De hipertensión arterial, ¿no? En el hospital Casimiro Ulloa, por ejemplo, ¿no? Durante el periodo 2025 a 2026, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Usted quiere ver el número total, durante ese tiempo determinado, el número total, tanto los nuevos como los antiguos, que ya tenían, para más o menos saber cuál es la carga de enfermedad, ¿sí? A diferencia de la incidencia. En la incidencia, por ejemplo, nos habla de los casos nuevos, ¿sí? Casos nuevos. Casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, vamos a suponer aquí, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del presente año, queremos evaluar la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, ¿no? De pacientes con cáncer de pulmón, donde en el hospital, por ejemplo, en el hospital Edgardo Revalletti Márquez, ¿no? Ya, perfecto. Entonces vamos a estudiar, hacer un seguimiento en este tiempo y vean que solamente vamos a considerar para la incidencia a los casos nuevos. Esta bolita nos indica el inicio de la enfermedad. Los que fueron diagnosticados antes aquí no van a entrar. Este tampoco va a entrar porque ya fue diagnosticado antes de este periodo. Yo quiero evaluar solamente los casos nuevos en este periodo. ¿Cuál ingresará? Bueno, este y este. Este de acá tampoco ingresa porque está fuera del periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Qué nos indica la incidencia? La incidencia nos indica o nos evalúa el riesgo de que las personas puedan desarrollar una enfermedad en específico y suele expresarse en una proporción o en una tasa muchas veces. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a tener en cuenta estos conceptos. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente apartado. Denme un minuto, por favor. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente apartado. El siguiente apartado es la justificación, ¿no? Para poder adentrarnos a la justificación, ¿no? Y en esta diapositiva, ¿no? Preparada por el doctor Roque, ¿no? Nos indica lo siguiente, ¿no? Nos indica qué cosa, nos indica que la justificación básicamente se refiere al por qué y al para qué de ese estudio. ¿Por qué usted quiere estudiar si es que el VIH aumenta el riesgo de linfoma? ¿Por qué usted quiere estudiar si es que el consumo de tabaco me conlleva a cáncer de pulmón? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es su justificación? Y usted puede entender la justificación de una manera sencilla. Usted todas estas empresas, pues, básicamente aquí tienes un ejemplo, ¿no? Cuando usted desea usted está con sus amigos, por ejemplo, con su familia, ¿no? Y usted desea ir a comer a un lugar en particular, como por ejemplo KFC, ¿no? Usted lo que tendría que hacer para convencer a las demás personas es qué cosa, es pues comenzar a, ¿comenzar a qué? Comenzar a dar razones de por qué ellos deberían hacerle caso a usted e ir a ese lugar. De repente, en el caso de KFC, estaba cerca, está acá a la esquina nada más, ¿no? Hay promociones familiares, ¿no? De repente, los gustos, ¿no? De repente, la intolerancia a la lactosa, ¿no? En comparación a ir a Starbucks, por ejemplo, ¿no? O ir a Dunkin', es un ejemplo, ¿no? Entonces, a- de esa manera usted puede entender la justificación, ¿no? Como las razones usted lo hace. Y justamente para esto, ¿no? Nos remontamos a la parte de la justificación, ¿no? Aquí tenemos un montaje, ¿no? De una película. No sé si algunos de ustedes la habrá visto. Se refiere, es justamente el logo de Wall Street, ¿no? Logo de Wall Street que básicamente nos cuenta la experiencia de un corredor de bolsa, ¿no? Que se llama Jordan Belfort, ¿no?
que él pues siempre solía, ¿no? Enseñarle, ¿no? A sus empleados, ¿no? A cómo vender ciertas cosas, cómo vender acciones, ¿no? Y cómo vender acciones a la gente más rica, ¿no? De Estados Unidos y del mundo también. Entonces, ¿cómo es que se hace eso? Y él, por ejemplo, siempre hacía este ejemplo. Entonces decía, véndeme este lapicero. ¿Cómo tú me venderías este lapicero? Y ahí viene, pues, y aquí viene, pues, la experiencia que cada uno de ustedes va a obtener realizando, pues, la justificación. La justificación, al igual que el planteamiento de cabeza, es otra parte, es otra sección del protocolo porque usted va a tener que, por decirlo así, pensar, que va a costar un poquito, porque usted va a tener que ordenar sus ideas, organizarlas, ¿no? Y poder dar una explicación adecuada. La justificación es justamente lo que usted va a tener que decir a la hora de la sustentación de su tesis. Ustedes saben que todos ustedes, como profesionales de la salud, en algún momento se van a titular. Para que usted pueda obtener su título, licenciado por su SUNEDU y pueda ejercer su profesión, se requiere se requiere de presentar una tesis y realizar una sustentación, que muchas veces puede ser presencial, como lo es este caso, o puede ser virtual. Y muchas veces le van a preguntar esto, ¿no? Muchas veces te preguntan, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué hiciste ese estudio? ¿Por qué? Si ya hay estudios de esto, ¿para qué estás haciendo otro estudio más? Ah, ahí viene, pues, ¿no? La importancia, ¿no? La importancia de poder saber vender tu producto, de poder saber vender lo que estás haciendo, de poder saber vender tu investigación, ¿sí? De poder saber por qué, de poder explicar, justificar, sustentar, ¿no? ¿Por qué estás realizando esta investigación? Para eso les comento de que si usted tiene una justificación adecuada, usted incluso puede solicitar financiamiento. Hay instituciones a nivel nacional como el FONDECIT, lo que es el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, ¿no? Que muchas veces brindan financiamiento a investigadores en el país. Entonces, si usted de repente tiene la posibilidad, ¿no? De realizar un proyecto de investigación, está trabajando en un proyecto de investigación, cual tenga una justificación, un marco metodológico, ¿no? Y muchas consideraciones más, y que estén pues realizadas de una manera adecuada, se puede postular, ¿no? A Fondesit, no solamente a Fondesit, ¿no? De repente ustedes han leído algunos papers del coronavirus, ¿no? En el SARS-CoV-2, varios papers, ¿no? Varios papers que ustedes van a revisar alrededor del mundo, van a encontrar ustedes de que en la última parte, en la sección de agradecimiento, sale, ¿no? Financiamiento y sale y dice, ¿no? Este proyecto ha sido financiado, ¿no? Por la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? ¿Qué más? Aparte de eso, ustedes van a encontrarse, ¿no? De que el Instituto Nacional de Salud, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? El National Institute of Health, ¿no? Brinda grants, ¿no? Que son los grants? Son como subvenciones, básicamente es financiamiento, ¿no? Por parte de alguna de estas instituciones. ¿Para qué? Para investigadores, para instituciones, ¿no? Para que usted pueda realizar su estudio en cuestión. ¿Sí? Entonces, aquí está la importancia, ¿no? De por qué hacer una buena justificación, ¿no? Aquí está el por qué. Muy bien, entonces básicamente nos explica la importancia, la necesidad, la utilidad, qué beneficios puede brindar de tu proyecto, ¿no? A la sociedad, ¿no? A los profesionales de la salud. Da respuesta a la pregunta de investigación de la tesis. Muchas veces cuando somos tesistas, ¿no? De pregrado, probablemente a algunos de ustedes les va a pasar, ¿no? Te preguntan, ¿no? ¿Y para qué se ha hecho esto? Y uno se queda como que en blanco, oye, ¿verdad, no? Tiene razón. Si ya hay estudios en Europa y en Estados Unidos y también en Latinoamérica, ¿por qué lo estoy haciendo otra vez? Usted dice. ¿Ya para qué? ¿No? Si ya se ha realizado, ya se sabe que sí hay asociación entre mis variables. Entonces aquí viene, pues, ¿no? La importancia de esto, ¿sí? Porque aquí es donde usted va a demostrar realmente si es que ha comprendido, ¿no? Las implicancias de su investigación. Bien, ¿cómo es que se va a componer su justificación? Su justificación también debe abarcar generalmente una cara y media, ¿no? Muchas veces esta va a incluir entre 400 a 500 palabras, es algo conciso, ¿no? No es un apartado muy exhaustivo tampoco, ¿no? Algo interesante de la justificación es que puede no requerir citas bibliográficas. Usted puede netamente escribir todo, ¿no? Sin la necesidad de citar. Obviamente lo que va a escribir tiene que ser algo coherente, ¿no? Con la realidad, ¿sí?
no requiere subtítulos tampoco, ¿no? Y aquí usted va a tener una serie de componentes. Usted tiene una justificación teórica, ¿no? Que se refiere al vacío científico, ¿no? En la posibilidad de generalizar resultados, ¿no? De proponer nuevas hipótesis, ¿no? Está también en la explicación, ¿no? De por qué usted está realizando esto, ¿no? Lo vamos a ver en un momento, de manera interactiva. Tiene una justificación práctica, ¿no? ¿Cuál es la utilidad ahora, pero para los profesionales de la salud, ¿no? ¿Para qué les sirve, por ejemplo, a los médicos? ¿Para qué les sirve al MINSA que yo haga un trabajo de ese tipo, ¿no? Tiene importancia social también, ¿no? ¿Qué necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que van a ser solucionadas, ¿no? En la población objetivo, de repente, ¿no? En los gestores de la institución, ¿no? Entonces, ¿no? Y tiene importancia metodológica, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que usted realice ese estudio, ¿no? Para las futuras investigaciones, ¿no? Más adelante van a ver, ¿no? De que el hecho de que usted haga estudios pequeñitos, ¿no? De que usted empiece con estudios pequeñitos, da o abre puertas, abre las puertas a que más adelante puedan incluir su estudio en un metaanálisis o en una revisión sistemática. Estos diseños, ¿no? Tipo metaanálisis o revisión sistemática, ¿no? Tienen la capacidad de que estos diseños básicamente se basan en juntar o recolectar estudios previos y en base a eso, realizar análisis estadísticos rigurosos, ¿no? A partir de los cuales obtener una información, pues, entre comillas, estandarizada, ¿no? Estandarizada, ¿no? Sobre el conocimiento en cuestión, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver la justificación teórica, ¿no? La justificación teórica, como les mencionaba hace un momento, tiene que ver con la explicación, ¿no? ¿Para qué estás haciendo ese estudio, ¿no? Y aquí viene la parte que había mencionado hace un momento, ¿no? Aquí usted también tiene que dar una explicación teórica, ¿no? De por qué. Por ejemplo, aquí les he puesto otro ejemplo, ¿no? Aquí les he puesto el ejemplo de infección por Helicobacter pylori, ¿no? Y el desarrollo de adenocarcinoma gástrico, ¿no? Y ahora para que usted pueda completar esta justificación teórica, ¿no? Usted requiere de, pues, los conocimientos, ¿no? Del conocimiento teórico, ¿no? ¿Cuál sería aquí el conocimiento teórico? Bueno, ustedes van a revisar y más adelante en el apartado de microbiología, ¿no? Y también de fisiopatología, ¿no? Que esta bacteria tiene dos exotoxinas, son la BAC-A y la CAC-A, ¿no? Que a su vez, ¿no? Que van a actuar estas toxinas en conjunto para poder generar, pues, ciertas alteraciones, ¿no? Como por ejemplo alteraciones en la expresión genética, ¿no? Van a conllevar a la pérdida de sus procesos tumorales, ¿no? La activación de genes, ¿no? Van a conllevar a que la célula, a que estas células del epitelio gástrico comiencen a acumular mutaciones, ¿no? A que se cree un microambiente tumoral adecuado, ¿no? No solo eso, sino que esa infección a su vez va a traer consecuencias, ¿no? Puede conllevar a gastritis trófica, no puede conllevar a úlceras, puede conllevar a cáncer gástrico, ¿no? Puede conllevar, por ejemplo, a linfoma tipo MALT, ¿no? Que es otra neoplasia gástrica, ¿no? Entonces, todo esto es importante que usted lo coloque en la parte de la justificación o la importancia teórica, ¿sí? Y además, no olvidar, pues, esta parte, ¿no? No olvidar esta parte, ¿no? No olvidar la posibilidad de generalizar los resultados, ¿no? O de proponer nuevas hipótesis. Para esto debemos remontarnos, por ejemplo, a hace como aproximadamente a los años, pues, 70, 80, ¿no? ¿No? Donde recién empezaron a salir los primeros estudios, ¿no? Que vincularon a esta bacteria con el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, es a partir de estudios pequeños, a partir de los cuales no pueden hacerse generalizaciones, ¿no? Generalizaciones de este conocimiento, de estos resultados, ¿no? De repente usted realizó este estudio, ¿no? En una población determinada, ¿no? Y usted dice, pero estos resultados serán generalizables. Esa es la importancia, ¿no? Eso es lo que usted debe colocar en la justificación teórica, ¿sí? Muy bien, en lo que respecta a la justificación práctica, ¿no? ¿Cuál es la utilidad, por ejemplo, ¿no? Que van a tener cuál es la utilidad de ese estudio para los profesionales de la salud? En el caso de la Helicobacter pylori, por ejemplo. En el caso de hacer un estudio que evalúe la relación entre la infección por Helicobacter pylori con incidencia de cáncer gástrico. En este caso, ¿no? ¿Cuál será la importancia, ¿no? ¿Para qué será importante para el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Para el Ministerio de Salud, para la OMS, por ejemplo, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta de que esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque esto puede ayudar, si es que se logra, vamos a suponer que estamos en los 80, ¿no? En los 80
estos médicos que hicieron estos estudios, ¿no? Ellos colocaron en su justificación, ¿no? Que la importancia aquí sería de que si se logra establecer, ¿no? De que existe una relación entre estas dos variables, se puede, pues, erradicar la bacteria. Si se erradica la bacteria, se pueden implementar, se puede disminuir el riesgo, perdón, de cáncer gástrico, ¿no? Pero ¿y cómo se podría erradicar la bacteria? Ustedes dicen, bueno, implementando políticas de salud para disminuir la infección por el Helicobacter y a su vez disminuir la incidencia de cáncer. En este caso, pues, en el Perú, ¿no? Y ustedes van a ver de que en el Perú, porque en el Perú el MINSA también tiene sus guías de práctica clínica, ¿no? Y en sus guías de práctica clínica, ¿no? Ustedes van a ver de que está el control de esta infección, ¿no? Es la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Y por eso ustedes van a ver que cuando ustedes estén, pues, en atención, en los centros de atención primaria, van a ver de que se hace este test, ¿no? Que es el test de la ureasa, ¿no? O el test del aliento, se le llama, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, usted le hace soplar a su paciente, ¿no? ¿No? Usted primero hace que su paciente inhale una cantidad determinada de CO2 que esté marcado, ¿no? Con una, que esté marcado con un radio marcado. Una vez de que este CO2 ingresa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si es que su paciente tiene infección por Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori también está enzima, que es la ureasa, ¿no? Que va a convertir el CO2 en amoníaco y agua, ¿no? Entonces, perdón, no es CO2 radiomarcado, no, es urea radiomarcada, es urea radiomarcada, ¿sí? No es CO2, es urea radiomarcada, lo que va a ingerir su paciente, ¿no? La va a ingerir su paciente, y si es que su paciente tiene la bacteria, el Helicobacter pylori, esta bacteria va a ser metabolizada por la ureasa, ¿no? En CO2 y amonio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que su paciente, si es que tuviera la enfermedad, va a ocurrir esta reacción, si ocurre esta reacción, su paciente va a exhalar CO2, y por eso que es la prueba de la... ¿no? Entonces, en eso se basa básicamente esta. Siguiente punto, justificación metodológica. ¿Para qué me sirve este estudio? Porque este estudio es útil para futuras investigaciones, como les mencioné. Muchas veces estos estudios pequeños, ¿no? Observacionales, tanto descriptivos como analíticos, abren las puertas a realizar estudios observacionales en otras poblaciones de estudio, ¿no? Abre incluso las puertas a poder realizar otro tipo de estudios, ¿no? Otro tipo de diseños, diseños longitudinales, diseños experimentales, de repente en ratas de laboratorio, ¿no? De repente se desea realizar un diseño experimental, ¿no? Donde usted quiera, pues, inducir, ¿no? La ingesta de un cultivo, ¿no? De Helicobacter pylori en una rata, ¿no? Y luego seguir esta rata en el tiempo, ¿no? Y ver si es que esa rata desarrolla esta neoplasia, ¿no? Además, el tema de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿no? Que están en la pirámide más alta de la evidencia. De hecho, en la actualidad la medicina, chicos, es basada en evidencias, ¿sí? La medicina ya no es basada en experiencias previas, ¿no? O sea, no es basada en conocimiento netamente empírico, sino es basada en datos duros, ¿no? En datos estadísticos, ¿sí? En evidencia clínica, en evidencia que está sustentada con artículos, ¿sí? Muy bien, en estudios, ¿no? En estudios previos, siempre muy bien. Muy bien, aquí tienen un ejemplo, ¿no? De cómo sería la justificación. Aquí se menciona la justificación teórica, la práctica, la social, la metodológica, ¿no? Que ya hemos mencionado hace. Sí, muy bien. Entonces aquí tenemos que en la justificación básicamente tenemos dos puntos a tallar, ¿no? La importancia, ¿no? De el por qué, el para qué del estudio, el hecho de que no requiere citaciones bibliográficas que hemos mencionado y cada uno de estos puntos pues que hemos mencionado también hace un momento, ¿no? Muy bien, vamos a dos puntos más, ya vamos a terminar. Uno de ellos corresponde a los antecedentes, ¿no? Hay un apartado, ¿no? Hay un apartado en el proyecto de investigación, en el protocolo de investigación que corresponde a los antecedentes. Estos antecedentes van a ser de dos tipos, tanto internacionales como nacionales. Estos antecedentes van a ser redactados de la siguiente manera, ¿no? Ahora, esto muchas veces va a variar, pueden haber variaciones de acuerdo a la institución, ¿no? La que usted esté realizando su proyecto de investigación, ¿no? Algunas universidades tienen ciertos requisitos, cierta métrica determinada, ¿no? Bien. Ahora, usted tiene que trabajar, generalmente se aconseja trabajar con más de 8 antecedentes, de 8 para arriba, ¿no? Ahora, estos antecedentes deben tener un año, deben tener una antigüedad pues de 5 años, ¿no?
se sugiere, es lo que se aconseja, pero muchas veces, por ejemplo, si es un estudio nuevo, si es un estudio que no ha sido realizado, donde no hay antecedentes a nivel nacional o a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y hay uno que otro, unos cuantos nada más a nivel internacional, usted puede colocar lo que haya, ¿sí? Pero si es que en el caso, si es que en el caso usted realiza una búsqueda sistemática y no hay antecedentes, usted puede remontarse, usted puede remontarse no solamente a 5 años atrás, usted puede remontarse a 8, a 10, a 12, 15 años atrás, ¿sí? Siempre y cuando encuentre antecedentes. Sí, siempre y cuando encuentre antecedentes de lo que se quiere buscar, ¿sí? Usted tiene que tener en cuenta que no siempre va a encontrar antecedentes, ¿sí? Muchos asesores de tesis, muchas veces en esta parte son bastante rígidos. Entonces ahí ustedes deben de tener cuidado. Además, que los antecedentes son importantes porque con los antecedentes, estos antecedentes ustedes los van a citar en su planteamiento del problema y no solamente ahí, sino que estos antecedentes les van a servir a ustedes para que puedan más o menos direccionar su estudio. Uno, dos, les va a servir para trabajar la parte metodológica. Tres, les va a servir para ver el cálculo de tamaño muestral. Ya hemos dicho en la primera clase que usted no va a trabajar con toda la población. Bueno, usted podría, ¿no? Si es que tuviera el tiempo suficiente, si es que tuviera de repente los medios suficientes para trabajar con toda la población, pero muchas veces para no trabajar con toda la población, porque es un trabajo pues, bastante cansado, ¿no? Lo que se suele hacer es que se toma una muestra, ¿no? Y usted tiene que calcular ese tamaño de la muestra. Ya vamos a ver más adelante cómo es que se calcula ese tamaño de la muestra. Pero ese tamaño de la muestra se va a calcular a partir de antecedentes. Entonces aquí está la importancia de los antecedentes. ¿Sí? La importancia de los antecedentes. ¿Ah? Más adelante vamos a estar pasando por el grupo plantillas específicas de antecedentes para que ustedes puedan trabajar ahí los antecedentes de sus proyectos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente apartado. El siguiente apartado corresponde al marco teórico. En el marco teórico, lo que usted va a hacer es que va a dar una descripción explayada de cada una de las variables de interés, ¿no? Así como su respectivo estado, ¿no? En la población de su país, ¿no? Por ejemplo, bueno, volvemos al primer ejemplo, ¿no? VIH y linfoma, ¿no? Hodgkin, ¿no? ¿Cómo era esto? En ese estudio, ¿no? En ese caso, los investigadores deseaban, ¿no? Evaluar eh, el efecto, ¿no? de la infección por VIH en el desarrollo del linfoma no Hodgkin. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, tenemos de que describir, ¿no? Tenemos que describir cada una de nuestras variables, ¿no? Pero ya de una manera teórica. Ahí usted ya puede explayarse, puede hablar de fisiopatología, puede hablar de la parte epidemiológica, ¿no? Puede hablar incluso de algunos datos diagnósticos, ¿no? Características clínicas, ¿no? Ahora, esta parte del marco teórico es la que menos pesa, ¿sí? Es la que menos interés usted le debe dar, ¿sí? Es la que menos interés usted le debe dar, profesor. ¿Por qué? Porque en la actualidad se está desaconsejando, ¿no? Se ha dejado ya de lado, ¿no? La utilización de un marco teórico, ¿sí? Basta principalmente con lo que es la justificación, con una buena justificación y con un buen planteamiento de problema. ¿Sí? Ahora, muchas veces usted puede hacer marco teórico, algunas instituciones te piden, otras instituciones no te piden, ustedes van a ver que muchos trabajos no requieren un marco teórico netamente, ¿sí? Generalmente aquí se suelen abarcar de 2 a 3 hojas, no se suele hacer mucho tampoco. También me he topado con tesis de algunos estudiantes, ¿no? De que realizan un marco teórico pues de 10 páginas, ¿no? Y lo mandan a recortar, ¿no? Porque es demasiado. Después esto, usted cuando pasa su proyecto o su tesis por el Turnitin, le jala bastante Turnitin, ¿no? Porque está tomando datos de estudios anteriores muchas veces sin parafrasear. Entonces ahí debe tener cuidado, ¿no? El número de citas que se recomienda aquí suelen ser 20, ¿no? Aproximadamente. Se puede sacar de los antecedentes, el calentamiento, ¿no? Entonces, eso básicamente sería el marco teórico, ¿no? Ahora, el marco teórico, si es que usted le quisiera dar alguna utilidad, el marco teórico te sirve pues para estudiar la parte teórica, ¿no? O para revisar la parte teórica, ¿no? De lo que se está estudiando, de las variables que se están estudiando. En este caso, aquí usted podría revisar papers, ¿no? De revisión, ¿no? De lo que es el linfoma Hodgkin, ¿no? Cuáles son los tipos frecuentes, ¿no? Cuáles son sus características clínicas más frecuentes, cuál es su fisiopatología, por ejemplo, ¿no? Etc, etc, etc. ¿Sí?
Muy bien, chicos. Entonces, estos han sido los puntos a cubrir el día de hoy, ¿sí? Agradecerles por su tiempo, ¿sí? Por su colaboración, ¿sí? Aprovechar también la oportunidad para mencionarles de que ya se han publicado, sí, que ya se han enviado dos de los trabajos que teníamos pendientes, ¿no? Con el semillero de investigación. Me encuentro totalmente agradecido con ustedes. De igual manera, ¿no? Vamos a seguir sacando más trabajos, ¿sí? Vamos a seguir sacando más trabajos. Están todos invitados a participar de manera activa en futuras investigaciones, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces ahí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿sí? Espero ya podamos vernos en siguientes sesiones. Les aconsejo revisar cuando tengan tiempo los videos anteriores, ya los va a estar pasando tanto el doctor Juan Carlos Roque como el doctor Odo Vidú, ¿sí? El enlace o el drive para que puedan ustedes ver los videos, ¿sí? Lo importante es que ustedes repasen, le den un seguimiento al curso, ¿no? Si es posible que resuman los puntos más importantes, ¿no? O que entiendan más o menos cómo es que se lleva a cabo esos proyectos de investigación y cómo es que se llevan a cabo también esos artículos de investigación. Sí, chicos, de nuevo agradecerles por su tiempo y ahí nos vamos a estar quedando con la sesión del día. Muchas gracias. Doctor Joseph, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos entonces ya a finalizar con la sesión. Vamos a estar creando el día de hoy, más bien mil disculpas chicos, hemos tenido un montón de cosas en la escuela. Vamos a estar creando el día de hoy el drive con los videos y también con las diapos para que puedan ustedes tenerlos. Y como lo mencionó el doctor Joseph, si ustedes tienen interés en poder participar en los trabajos de investigación que estamos sacando, por favor, contáctenos, tienen mi número, tienen el número de Joseph. Con mucho gusto tener gente que quiera ayudarnos y obviamente si cumplen con los criterios, ingresan con el tema de autorías en los trabajos. Es cosa que hemos estado ya realizando previamente y esperamos que se pueda continuar realizando, ¿no? La asistencia se las voy a volver a compartir un rato. Ujú. A ver. Ahí tienen. Ahí tienen el link de la asistencia. Otro tema, chicos, ya al fin se nos ha aprobado con resolución directoral el curso de estructura celular. Estábamos esperando eso porque demoran estos procesos, pero ya vamos a comenzar el viernes con el curso taller de estructura celular. Iniciamos con macromoléculas, ya está aprobado, entonces ya con ese tema, bueno, también contar con ustedes. Igual de todas formas emitimos los certificados y estamos en contacto para esto. Si ustedes desean participar en el equipo de investigación que estamos sacando, les compartimos en mi número telefónico. Yo sé, si deseas, también puedes compartir tu número telefónico. Cualquier cosa nos pueden Claro que contactar por sí. este medio y por el WhatsApp nos pueden enviar si tienen interés y pueden entrar a algún estudio para poder participar. Cuanto más gente sea que tenga, digamos, el interés y el tiempo, pueden participar, ¿no? Desde primeros ciclos, es más, pueden ustedes comenzar ya a mandarse. Más bien, eso sería todo. Entonces, muchas gracias por su tiempo y este viernes a la misma hora estamos iniciando el taller de estructura celular y también va a ser un gusto pues contar con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, doctor Alburquerque. Hasta luego, doctor Virú. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Doctores, hasta luego. Chao. Hasta luego, chicos. Muchas gracias por su tiempo.